Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta Casa de la Libertad, de la Democracia y del Compromiso de la Palabra en forma de radioemisora. En estos 21 años en que nos toca no solo hacer una reflexión del valor de la construcción de la democracia. Un gran filósofo norteamericano llamado John Dewey, de comienzo del siglo XX, decía en una fórmula matemática que comunicación más comunidad era igual a democracia. O sea, no se puede construir democracia si no se construye comunidad y si no se le agrega a ella un valor importante en términos de comunicación. Cuando fundamos esta radio hace 21 años, nadie decía de que podría durar más de 6 meses, porque una radio de la cultura, respetuosa de la palabra, que diera valor a la construcción de lo colectivo, no podría durar en el país. Pero sin embargo, eso ha durado, y en este acto me congratula ver a tanta gente que cree en lo mismo en su accionar cotidiano. Desde el compromiso individual, desde el compromiso institucional, de la tarea que realizan. Aquí están los soñadores de la construcción de un país distinto en este momento autural. No es tampoco una coincidencia el hecho de que hayamos sido creados como radio un 21 de septiembre, en el día de la primavera, en que comienza a cambiar el tono y el color de las hojas y las flores comienzan a inundar de optimismo nuestra mirada hacia el futuro. Aquí entre nosotros están aquellos que están apurando el amanecer, aquellos que creen que no es posible continuar siempre con lo mismo y de que el Paraguay no debe tener lugar para la vieja historia de la corrupción, de lo oscuro, de lo avieso, de aquello que nunca emerge por la capacidad ni el esfuerzo. Entre cada uno de ustedes, desde la tarea que realizan de manera profesional, veo los rostros de gente comprometida con la verdad, con la justicia y con la libertad. Y me alegra que hayan venido esta mañana a darle un fuerte respaldo a la persona a la que vamos a brindar un reconocimiento en el día de hoy. Detrás de esa palabra tan extraña como la libertad, hay toda una historia de sacrificios en este país. El Paraguay nació de manera autoritaria y siguió a lo largo de su vida con estas características. No nos acostumbramos nunca a disentir y menos a demostrar la fuerza que tiene la sociedad civil cuando ella decide organizarse y desafiar cualquier tipo de restricciones y limitaciones. Quisiera esta mañana que se brinde un caluroso aplauso a los activistas, a los que desde los escraches públicos han echado a 3 senadores corruptos y van por más. Un aplauso a los activistas. Paraguayas y varios paraguayos más que la acompañan han hecho posible de que realmente nos congratulemos con que hay una fuerza civil, y me alegra mucho que tiemblen los corruptos, me alegra mucho que les tengan miedo, me alegra muchísimo de que realmente la decencia vuelva a aparecer como un valor entre los paraguayos y que los loquitos como ustedes, el grupúsculo como algunos afirmaron, que los comunes como en los tiempos de José de Antequera y Castro, vuelvan a emerger para gritar a voz de cuello que el Paraguay quiere vivir en democracia con decencia, en libertad con dignidad, y que quiere reconciliarse con la historia de esta nación de 7 millones de seres humanos que no puede permitirse que 2 millones de ellos vayan a la cama todos los días sin haber probado un bocado. No podemos seguir teniendo los lugares de educación que tenemos, número 127 de 129 países, en el fondo, y tenemos que salir de allí, señor ministro. El Paraguay no puede seguir siendo el lugar en donde te vayas a la escuela y no aprendas nada. No puede ser que la gente considere que es más importante gastar en cervezas que en libros. No puede ser que no tengamos espectáculos de teatros aprovechados por la gente para reflexionar su propio yo y su manera colectiva. Necesitamos recuperar nuestra decencia desde la educación. Y eso significa insistir en la calidad y en la reivindicación de nuestros maestros. Demasiado tiempo, usados, marginados y realmente indignos en la consideración de su propia categoría de maestro, porque no tuvieron ni buenos administradores, ni buenos sindicalistas, ni buenos políticos que lo admiraran. Es terrible este país. 80% de los padres de nuestros alumnos están muy contentos con la pésima educación que reciben sus hijos. Eso significa que tampoco los medios hemos sido suficientemente eficientes para cambiar la percepción sobre el valor de la educación.
Venimos insistiendo mucho sobre eso en Radio Libre. Esta emisora es la campeona en el tema de la repetición permanente y constante que solo una educación buena nos liberará de nuestros fantasmas autoritarios y de nuestra degradación como sociedad. Debemos luchar para que esa educación vuelva a tener un espacio en el Paraguay. Cuando creímos en la educación nos fue extraordinariamente bien. Cuando el general José Félix Estigarribia le pregunta por qué fue un gran líder militar en los campos de batalla del Chaco paraguayo, dijo: porque tuve el mejor maestro que pudo haber tenido un joven. Mi maestro fue Moisés Bertón, porque antes de ser militar fue perito agrícola, el general José Félix Estigarribia. La historia de Eligio Ayala es la historia de sus maestros. La historia de Villarrica es la historia de Ramón Indalecio Cardoso y de Delfín Chamorro. La historia de los pueblos es la historia de los maestros. Una vez pregunté al gran poeta Elvio Romero acerca de quién era para él el mejor poeta del Paraguay. Y me dijo: de lejos, Benjamín Ortiz Guerrero. Y yo, para provocarlo a él, porque él es de origen cazapeño, le dije: va ese vive te igual y negana llevas. Y entonces él me dijo: Jaime, en hacer la semana chorada del Finchamorro, allá llamaba o ganata con competencia coja. Claro, el maestro de Ortiz Guerrero había sido del Finchamorro. O sea, si él hubiera tenido ese mismo maestro en Yegros, en Cazapá, hubiera sido probablemente el más grande poeta de esta nación. Nos hacen falta referentes. Paraguay está caminando en la oscuridad y le faltan antorchas y antorcheros. Gente digna que realmente muestre el sendero diciendo: vale la pena escrachar, vale la pena poner en escena una obra de teatro que nos haga pensar. Vale la pena un ciudadano del San Lorenzo que le diga: no, los datos públicos, son de nosotros, y pueda producir una sacudida enorme en este país para hacer de la transparencia un valor. Nos hace falta Antonio Palazón, Alcibiades González del Valle, y su pluma siempre corajuda para mostrarnos el camino. Nos hacen falta ustedes, por eso no nos dejen solos. Hagan que este camino en la oscuridad siempre tenga una serie de antorchas que se sostengan. La Antorcha de la Libertad, que es una obra escultórica de Hugo Pistilli, representa la única antorcha en el mundo que tiene dos manos sosteniéndola. Y no es casualidad. La antorcha no es en el Paraguay una tarea individual que se levanta, debe ser una tarea colectiva. La libertad nos tiene que enamorar a todos. La democracia nos tiene que motivar, nos tiene que sacudir, nos tiene que llevar hacia destinos nuevos. Tenemos que hacer de la búsqueda de la dignidad, del tecopotí, de aquello de Semboriajú, pero se dedicado un valor entre todos. Mientras no lo hagamos, seguiremos siendo los duros y los tontos. Y cuando seamos pocos, ellos, los corruptos, seguirán marcándonos el camino. Debemos cambiar, los paraguayos, y gracias a ustedes los estamos haciendo en diferentes lugares, en diferentes momentos. Paraguayos que vienen de Formosa y que han extendido la idea del Paraguay, reivindicado la idea de la educación, porque acá son maestros paraguayos exitosos en Formosa, que han abierto un sendero en esa nación que los acogió, ahí donde viven 1.500.000 paraguayos que fueron huyendo de la diáspora política y económica que terminó alejándolo de nuestros suelos y que tendríamos que traerlo. El Paraguay necesita claridad, necesita dignidad, necesita que ese tecó del que habló y de que profundizó tan profundamente Margarita Durán Estragó en su libro, vuelva a reivindicarnos como paraguayos. Y esta mañana queremos prestar un homenaje a la ganadora del Premio Antorcha de la Libertad, la doctora Margarita Durán Estragó, que me mostró su cédula de identidad diciendo que había nacido en Fernando de la Mora, o sea que estamos muy contentos que sea una ciudadana. Margarita es hija de inmigrantes catalanes, de los muchos que han venido al Paraguay para forjar su destino. Margarita es una intelectual, alguien que dedicó su vida a escribir libros, a profundizar. Es una maestra de universidad que dedicó gran parte de su tarea en la Universidad Católica y es una ciudadana corajuda. Alguien que dijo que en la matanza de Curuguatí había cosas que no cerraban, que habían fuerzas malévolas que habían establecido dicho momento para acabar con 16 de nuestros compatriotas, en donde el fiscal Rachid, cobarde como él, no se animó a hacer la autopsia de los cuerpos para saber de dónde habían provenido las balas que habían matado
a los policías y a los campesinos, algo muy elemental en cualquier tipo de investigación. Aquello no se hizo y finalmente hace muy poco tiempo, después de que la doctora Durán Estragó se encadenara frente a la Corte Suprema de Justicia con otros paraguayos y otras paraguayas, Guillermina Karnikov entre otros, ha demostrado de que realmente en el Paraguay vale la pena de luchar por la verdad. Y que un intelectual o una intelectual no es solamente aquella que se encierra en su cubículo a escribir un texto que a lo mejor nadie lee, sino que su vida es su mejor texto. Y Margarita Durán Estragó es la mejor versión de las paraguayas y de los paraguayos que admiramos. Por eso la entrega de este premio Antorcha de la Libertad, Margarita, tiene que ver mucho con lo que nosotros valoramos. El trabajo de los paraguayos, serio, riguroso, entregado a las causas de los más humildes, enamorado de la justicia y de la libertad como ha sido tu vida. Gente que ha encontrado en esa búsqueda el deseo de ver un Paraguay diferente al que tenemos. Gracias por tu vida, gracias por tu obra, gracias porque realmente tenemos la posibilidad que desde hoy puedas alzar esta antorcha para iluminarnos y para proyectar en la historia del Paraguay que personas como vos son necesarias y urgentes. Ojalá muchas personas que escuchen, que vean este momento, sepan de que personas como Margarita Durán Estragó reivindican lo mejor de la inteligencia del Paraguay. Cuando nos volvamos a reencontrar los paraguayos con la inteligencia, con el saber, con la valentía, con el coraje, vamos a tener un Paraguay diferente. Margarita, tú nos has ayudado muchísimo en ese camino y hoy modestamente queremos entregarte esta antorcha de la libertad para que quede en algún lugar de tu casa, de tu corazón, de tus amigos, de tu familia, para que digan, valió la pena la entrega que hice. Y quiero decirte de que realmente nos sentimos muy orgullosos de este momento. Nos sentimos muy felices de que hayas aceptado esta distinción unánime del jurado, que es la única distinción que se entrega en el Paraguay a los forjadores de la libertad, esa flor exótica en la historia de nuestro pueblo, pero tan valiosa porque permite la condición natural de los seres humanos para que crezcan, para que se reproduzcan y para que construyan. Gracias, Margarita, por toda tu obra, por toda tu trayectoria, por tus dotes de gran maestra en la universidad, por tu extraordinario trabajo en términos literarios e intelectuales y también por tu coraje. No es fácil en este pueblo a veces de cobardes levantar la voz y decir la verdad. Muchos han pagado sus consecuencias. Tú no te amilanaste por nada. Podrías haber vivido en la comodidad de tu cátedra, en la comodidad de tu refugio académico, pero no lo hiciste. Te levantaste y nos dijiste a todos, debemos dilucidar uno de los peores crímenes de este país, y lo lograste. Gracias, Margarita Durán Estragó, y nos sentimos congratulados por entregarte esta mañana la antorcha de la libertad.